¿Qué secretos guardan las profundidades del tiempo? Adéntrate en un viaje por los enigmas más fascinantes de la historia con el video de hoy. El último misterio te dejará intrigado de lo extraño y misterioso que puede ser nuestra historia. La historia está plagada de enigmas que han cautivado la imaginación de la humanidad durante siglos, desde desapariciones inexplicables hasta civilizaciones perdidas. Estos misterios nos recuerdan que todavía hay mucho que no sabemos sobre nuestro pasado. En este video, exploraremos 10 de los misterios más fascinantes de la historia. Cada uno de ellos te dejará pensando y te animará a investigar más a fondo. Número 10. ¿Quién y por qué se creó Stonehenge? El historiador Mike Pitts elige Stonehenge, el monumento megalítico más famoso del mundo, pero de él se desconocen los detalles sobre cómo se construyó, y ni siquiera se sabe qué representa o qué utilidad tenía este cromlech excavado a principios del siglo XX y erigido en el Neolítico. Se construyó en varias etapas, estimándose que el monumento inicial data de hace unos 5.000 años. El círculo de piedra más conocido se erigió en el período Neolítico tardío, alrededor del 2500 a.C. Está formado por grandes piedras verticales llamadas sarsen, las cuales pesan hasta 25 toneladas cada una. Estas piedras están coronadas por losas horizontales llamadas linteles. También hay un anillo interior de piedras más pequeñas conocidas como bluestones, traídas desde la montaña de Gales a 240 kilómetros de distancia. Número 9. ¿Por qué murió Juana de Arco? A la pregunta de por qué fue quemada Juana de Arco en la hoguera, por lo general la respuesta es herejía. Pero si bien es cierto que se desconfiaba de la llamada doncella de Orleans por afirmar que Dios la había guiado a luchar como soldado durante la Guerra de los 100 años, la verdadera razón de su ejecución en 1431 es más inusual. En mayo de 1430, Juana fue capturada y encarcelada por sus enemigos ingleses y borgoñones. Se persiguió el delito de llevar ropa masculina en las mujeres, que también era considerada una herejía. Juana había hecho esto en repetidas ocasiones, primero como soldado con armadura y luego durante su encarcelamiento como defensa contra la violación. Sorprendentemente, fue por esa última ofensa por la que finalmente fue ejecutada, pues se volvió a poner ropa masculina, a pesar de que había prometido renunciar a ella. Número 8. ¿Llegaron los romanos a China? La autora Catherine Nixie apunta al mito de la presencia de antiguos romanos en China, un grupo de soldados que, tras la derrota en la batalla de Carras, en la actual Turquía, en el año 53 a.C., reaparecieron después de la actual China, donde se conocen registros de mercenarios extranjeros que eran capaces de formar con sus escudos al estilo de los romanos. Aunque no se trata de una conquista militar como la que imaginamos, sí hubo un contacto directo entre el Imperio Romano y la dinastía Han de China en el siglo II después de Cristo. Los anales chinos de la época mencionan la llegada de embajadores romanos en el año 166 después de Cristo, durante el reinado del emperador Wan. Estos embajadores, enviados por el emperador Marco Aurelio, habrían llevado regalos exóticos como marfil, rinocerontes y vidrio. Algunos historiadores romanos como Lucio Flavio Filóstrato y Amiano Marcelino también mencionan en sus escritos viajes a Serica, un término que se usaba para referirse a China. Número 7. ¿Dónde está la tumba de Cleopatra? Dicen los expertos como Lloyd Llewellyn-Jones que su hallazgo ensombrecería el de la tumba de Tutankamón. El destino final de la reina Cleopatra es uno de los misterios más grandes de la arqueología. Alejandría es el punto a donde se centran todas las miradas, pero aún nadie ha logrado encontrar la tumba de la reina que conquistó a Julio César. La última reina del antiguo Egipto fue una figura legendaria cuya vida y muerte aún cautivan la imaginación. Después de su suicidio en el año 30 a.C., su tumba fue escondida para evitar que cayera en manos de sus enemigos romanos. Desde entonces, su paradero se ha convertido en uno de los misterios más fascinantes. Existen diversas teorías sobre la ubicación de la tumba de Cleopatra. Se cree que el lugar más probable sea cerca del Palacio Real de Alejandría, donde ella residía. Algunos arqueólogos creen que Cleopatra pudo haber sido enterrada en Taposiris Magna, un complejo funerario que ella misma mandó construir al oeste de Alejandría. Otra teoría sugiere que su tumba podría estar en una isla del río Nilo, siguiendo la tradición de enterrar
a los faraones en lugares aislados. Número 6. ¿Quién conspiró contra Ana Bolena? La figura de Ana Bolena es una de las más atractivas de la historia de Inglaterra. Fue la mujer por la cual Enrique VIII decidió romper con Roma e iniciar la iglesia anglicana, pero tras no poder darle al rey un hijo, entró en desgracia y acabó siendo decapitada en la Torre de Londres. Todavía hoy no se sabe quién conspiró en la corte para su caída en desgracia, y esa es la pregunta que se hace la historiadora Tracy Borman. Sin embargo, algunos de los principales sospechosos incluyen a Thomas Cromwell, un poderoso político y consejero de Enrique VIII. Cromwell se benefició enormemente del ascenso de Ana Bolena al poder. Sin embargo, más tarde se enemistó con ella por su apoyo al protestantismo, por su interferencia en asuntos políticos. Se cree que Cromwell habría orquestado las acusaciones contra Ana como parte de un plan para eliminarla y consolidar su propio poder. Henry Percy, conde de Northumberland. Northumberland era un antiguo amante de Ana Bolena que se sintió traicionado cuando ella lo abandonó por el rey. Se cree que Northumberland habría buscado venganza conspirando contra ella. Como último sospechoso está Sir Charles Brandon, duque de Suffolk. Suffolk era el cuñado de Enrique VIII y un amigo cercano de Ana Bolena. Sin embargo, más tarde se distanció de ella debido a su apoyo al protestantismo. Se ha sugerido que Suffolk pudo haber participado en la conspiración para mantener el favor del rey, aunque sigue siendo un misterio para la historia. Estimado espectador, si te gusta nuestro contenido, no olvides dar like a este video y suscribirte a nuestro canal. Y recuerda activar la campanita de notificaciones si aún no lo has hecho. Continuemos. Número 5. ¿Qué pasó con la Novena Legión Romana? Otro misterio romano es la desaparición de la Novena Legión. Objetos de libros y películas. El historiador Mills Russell recuerda cómo la Legión Novena Hispana desapareció por completo de la faz de la tierra. Se habla de la frontera entre Inglaterra y Escocia, de los Países Bajos o de la actual Turquía, pero nadie sabe dónde ni cómo desapareció una legión entera del ejército más poderoso del mundo en su época. Se cree que fue tras alguna humillante derrota de la que los romanos no quisieron dejar constancia. La Legión Novena Hispana, también conocida como Legión Novena Hispana Macedonia Victrix, fue una legión del ejército romano que existió desde el siglo I a.C. hasta al menos el año 120 después de Cristo. La legión participó en numerosas campañas militares en todo el Imperio Romano, incluyendo las guerras gálicas, la Guerra Civil Romana y las guerras dásicas. Sin embargo, el destino final de la Legión Novena Hispana sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia militar romana. Se cree que la legión desapareció en algún momento entre los años 70 y 92 después de Cristo, mientras estaba estacionada en la provincia romana de Britania, actual Gran Bretaña. El misterio de la desaparición de la Legión Novena Hispana ha fascinado a historiadores y arqueólogos durante siglos. Se han realizado numerosas investigaciones y excavaciones en Gran Bretaña y otras partes del Imperio Romano en busca de pistas sobre el destino de la legión, pero hasta ahora no se ha encontrado ninguna evidencia concluyente. Número 4. ¿Por qué fracasó la expedición Franklin? Uno de los grandes misterios de la exploración fue la expedición Franklin, como recuerda Andrew Lambert. Dos buques, el Terror y el Erebus, partieron en 1845 para hallar el paso del noroeste, que permitiera alcanzar el Pacífico por el norte y así acortar el viaje de Europa a Asia. Los buques desaparecieron en el hielo del Ártico y hasta bien entrado el siglo XXI no se hallaron sus restos. Sobre lo que pasó para que la expedición fracasara y no hubiera supervivientes, hay aún muchas preguntas y pocas certezas. Número 3. ¿Para quién se crearon las tumbas Kofun de Japón? Si en Egipto están las pirámides, en Japón están las tumbas Kofun, enterramientos megalíticos propios de entre los siglos 3 y 8. Se sabe muy poco de esta costumbre y sobre todo, como nos preguntamos, ¿para quién se construían? ¿Reyes? ¿Dioses? Es un misterio. Número 2. ¿Fue real la guerra de Troya? Muy glosada en literatura, cine y televisión, la guerra de Troya tiene más legendario que de histórico. Según Homero, duró una década y enfrentó a los aqueos contra los troyanos, un pueblo de la costa de la actual Turquía. Henry Schillman halló Troya a finales del 19, pero como se preguntaba Daisy Dunn, no se sabe si lo que ocurrió a finales de la Edad del Bronce en la zona fue un conflicto o varios.
La guerra de Troya ha sido un tema de debate durante siglos. Se han realizado excavaciones en el sitio de Troya, que han revelado la existencia de una ciudad antigua que fue destruida en un incendio alrededor del año 1200 a.C. La fecha coincide con la época en que se cree que tuvo lugar la Guerra de Troya. Los hallazgos arqueológicos en Troya han revelado que la ciudad poseía tecnología avanzada para su época, lo que indica que era un centro cultural y comercial importante. A pesar de las excavaciones, no se ha encontrado evidencia definitiva que confirme la existencia de una guerra a gran escala en Troya. Las obras literarias que narran la guerra de Troya son épicas y contienen elementos ficticios, como dioses y héroes sobrenaturales. Es posible que la historia real haya sido exagerada y embellecida con el tiempo. Tampoco es mencionada en registros históricos de otras civilizaciones de la época, lo que es extraño si se trata de un evento de tal magnitud. Número 1. ¿Cómo desapareció Amelia Earhart? Amelia Earhart desapareció en el Océano Pacífico en julio de 1937. Claire Mully recuerda que su idea era sobrevolar el mundo en avión, pero se le perdió la pista en las islas Nuku-Manu, perdidas en mitad del océano. Pese a que se han hallado restos óseos en islas cercanas, no se ha probado que pertenecieran a la aventurera estadounidense, de la que no se volvió a saber nada más. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos una vez más en Curioseo Express. Si te gustó este video, no olvides dar like, suscribirte al canal, comentar cuál fue tu curiosidad favorita y recordar compartir el video con tus amigos y familiares. Y por supuesto, mantenerte atento para más contenido como este. ¡Hasta pronto, curiosos!